La historia de Jesús Anún, Viaje por las Buenas Nuevas, Introducción. ¿Qué son los evangelios? La palabra evangelio encierra un significado profundo. Quiere decir buenas noticias, pero ¿qué noticias son estas? Para comprenderlo, debemos remontarnos al principio de la historia bíblica. La Biblia nos narra una gran historia dividida en dos partes principales: el Antiguo Testamento, que relata los acontecimientos previos a Jesús, y el Nuevo Testamento, que registra todo a partir de su advenimiento. Dentro de estas divisiones mayor-res hallamos 5 secciones menores que, en conjunto, conforman 66 libros que cuentan una única y extraordinaria narrativa. En los albores de la existencia en el Edén, Adán y Eva optaron por prestar oídos a la serpiente falaz en detrimento de la fe depositada en Dios. Esta elección introdujo el pecado en el mundo y quebró la relación de la humanidad con su Creador. No obstante, Dios, en su amor inagotable, no nos desamparó. Prometió un plan de redención que se desvelaría a través de una figura singular en Jesús. La promesa a través de las generaciones, esa promesa divina ha trascendido generaciones. Dios estableció una alianza con Abraham, prometiéndole 3 cosas de gran calado: que su linaje se convertiría en una gran nación, que poseerían su propia tierra y que a través de sus descendientes llegaría una bendición para el orbe entero. Dicha bendición resultó ser Jesús. La estirpe de Jesús se remonta a Abraham a través de 41 generaciones, casi 2.0 años de personas confiando en la promesa de Dios. De Abraham a Bus, de Bus al rey David, de David a José, y finalmente de José a Jesús. Fueron siglos de espera, pero la promesa mereció cada instante. Juan Bautista prepara el camino poco antes de que Jesús iniciase su ministerio. Nació un primo suyo llamado Juan, que llegaría a ser conocido como Juan el Bautista. Juan era una figura peculiar. Vivía en el desierto, vestía ropajes de pelo de camello y se alimentaba de miel silvestre y langostas. Pero su apariencia inusual tenía un propósito. Aislado del bullicio de las ciudades, podía estar cerca de Dios. Dios encomendó a Juan una misión crucial: preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Recorría la región proclamando: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Juan bautizaba a las personas en el río Jordán, un acto simbólico de abandonar la vida anterior para emprender un nuevo camino con Dios. Las multitudes empezaron a preguntarse: ¿es Juan el Mesías prometido? Pero él aclaró rápidamente: no, yo no soy el Mesías, pero él está viniendo y yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Así, un día memorable, Jesús se presentó y pidió ser bautizado. Juan dudó, sintiendo que la situación debía ser a la inversa. Era él quien debía ser bautizado por Jesús. Pero Jesús insistió en que era necesario para cumplir toda justicia. Cuando Jesús emergió de las aguas, aconteció algo extraordinario. El cielo se rasgó. El Espíritu de Dios descendió sobre el cual paloma, y una voz celestial proclamó: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A la multitud, asombrada, empezó a inquirir si Jesús sería en verdad la bendición largamente anhelada. La tentación en el desierto. En lugar de capitalizar este momento de aclamación pública,
Jesús se retiró al desierto durante 40 días. Sin ingerir alimento alguno durante todo este lapso, se dedicó a la comunión con su Padre Celestial. Al término de este periodo de ayuno y oración, Jesús sintió un hambre voraz, y fue precisamente en este instante de extrema vulnerabilidad cuando se presentó el adversario de Dios. El enemigo tentó a Jesús de 3 maneras. Primero, le sugirió que convirtiera las piedras en pan para saciar su hambre. Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, lo llevó al punto más alto del templo y lo desafió a arrojarse, diciéndole que los ángeles lo salvarían, probando así ser el Hijo de Dios. Replicó: no pongas a prueba a Dios. Finalmente, le mostró todos los reinos del mundo y le prometió dárselo todo. Si Jesús se postraba ante él, la respuesta de Jesús fue firme: retírate, solo a Dios adoraré y serviré. A diferencia de Adán y Eva, quienes sucumbieron a la tentación en el jardín, Jesús se mantuvo fiel. Su comunión con el Padre durante aquellos 40 días lo fortaleció para resistir cualquier engaño. El ministerio de Jesús comienza tras ese periodo en el desierto. Jesús inició su ministerio público. Recorría a Israel proclamando: el reino de Dios se ha acercado. He venido a anunciar buenas nuevas. Sin embargo, sus palabras suscitaron reacciones encontradas. Algunas personas se mostraron entusiasmadas, creyendo que, por fin, había llegado el Mesías. Otras se sintieron desconcertadas, esperaban un líder militar poderoso que los liberaría de la dominación romana, no a un humilde carpintero de Nazaret. Jesús entonces comenzó a conformar su equipo. Convocó a sencillos pescadores como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, diciéndoles: seguidme, y os haré pescadores de hombres. Ellos abandonaron sus redes de inmediato. Llamó a Mateo, un recaudador de impuestos menospreciado por la sociedad. En total, escogió a 12 hombres comunes para que fueran sus discípulos, personas que aprenderían a vivir al estar constantemente a su lado. A esos 12, Jesús prometió enseñarles un modo de vida que nadie antes había logrado vivir en su plenitud: la vida eterna en el reino de Dios. Y ellos, a su vez, llevarían esa enseñanza al mundo entero. Los milagros señales del reino. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino que demostraba el poder del reino de Dios mediante milagros extraordinarios. En una ocasión, mientras navegaba con sus discípulos, se desató una violenta tormenta. Las olas eran tan altas y el viento tan impetuoso que incluso los pescadores más experimentados temieron por sus vidas. Jesús, sin embargo, dormía plácidamente. Cuando finalmente lo despertaron presa del pánico, él simplemente se levantó y ordenó: silencio. Inmediatamente el viento amainó y las aguas se calmaron. Los discípulos quedaron atónitos. Incluso la naturaleza obedecía a Jesús. En otra ocasión, miles de personas siguieron a Jesús a un lugar desolado. Al anochecer, estaban todos hambrientos. Lejos de cualquier urbe, un niño ofreció su merienda: 5 panes y 2 peces. Parecía ridículo ante la multitud. Pero Jesús tomó esa pequeña ofrenda, oró y comenzó a repartir. Milagrosaman. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron cestos repletos. En el reino de Dios siempre hay abundancia. Uno de los milagros más conmovedores tuvo lugar con una niña que se encontraba gravemente enferma. Su padre corrió hacia Jesús, desesperado, implorando auxilio.
Cuando llegaron a la casa, la niña ya había fallecido. Pero Jesús entró, la tomó de la mano y dijo: Ann, levántate. Y ella volvió a la vida. Esta señal reveló que en el reino de Dios ni siquiera la muerte tiene la última palabra. El sermón de la montaña, la popularidad de Jesús se disparó hasta tal punto que, un día, se encaramó en una colina para que todos pudieran oírle. Allí pronunció lo que se conoció como el Sermón de la Montaña, una enseñanza que trastocó por completo el mundo. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús estaba bendiciendo precisamente a aquellos que la sociedad consideraba menos importantes, a los pobres, los tristes, los pacificadores que salían perdiendo por intentar hacer la paz. En el reino de Dios, los últimos serían los primeros, pero había más. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si alguien te obliga a caminar una milla, ve 2. La gente se quedó estupefacta. Ese tipo de amor radical parecía inalcanzable. Pero Jesús explicó: no he venido solo para que actuéis mejor. He venido para transformaros desde dentro, para daros un corazón nuevo, un corazón como el mío, que ama como ama a Dios. Ofrecía algo revolucionario, no una religión de reglas externas, sino una relación que transforma de dentro hacia afuera. La última Pascua ha llegado, la fiesta de Pascua, cuando los judíos rememoraban la liberación que Dios les concedió de la esclavitud en Egipto. Aquella antigua noche, cada familia había sacrificado un cordero y rociado su sangre sobre los dinteles de las puertas. El ángel de la muerte pasó de largo ante las moradas señaladas, perdonando a los hijos de Israel. Desde entonces conmemoraban esta liberación mediante una comida ritual. Jesús y sus discípulos viajaron a Jerusalén para la celebración. Al entrar en la ciudad, montado en un asno, las multitudes lo recibieron con palmas, gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era como un desfile real, pero los líderes religiosos, fariseos y saduceos se enfurecieron y se pusieron nerviosos. Comenzaron a tramar cómo arrestar a Jesús durante la cena de Pascua. Jesús hizo algo inesperado. Se levantó y lavó los pies de cada discípulo, una tarea que solía ser realizada por sirvientes. Estaba demostrando el verdadero significado de amar y servir. Llegó entonces el momento más solemne. Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Tomó la copa de vino y declaró: esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esta es la nueva alianza. Los discípulos no comprendieron del todo, pero Jesús estaba revelando algo profundo. Igual que la sangre del Cordero Pascual había salvado a Israel en Egipto, ahora su propio cuerpo y sangre traerían salvación a toda la humanidad. Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús también les advirtió: uno de vosotros me traicionará. Era Judas, quien ya había acordado entregar a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. La crucifixión tras la cena,
Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní para orar. Era consciente de lo que se avecinaba y necesitaba fortaleza para afrontarlo. Poco después llegaron soldados guiados por Judas, quien identificó a Jesús con un beso. Fue arrestado y conducido primero ante los líderes religiosos y, a continuación, ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Los fariseos y saduceos lo acusaron de blasfemia al afirmar ser igual a Dios San Pilatos. Sin embargo, no halló delito alguno en Jesús, pero temiendo problemas políticos y deseando complacer a los líderes religiosos, cedió a la presión, se lavó las manos simbólicamente y entregó a Jesús para ser crucificado. La crucifixión constituía la forma de ejecución más cruenta y denigrante. Jesús fue clavado en una cruz de madera entre dos malhechores. Aún en medio de un dolor insoportable, sus palabras fueron de «Perdonan, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». El cielo se oscureció, a la tierra tembló. Y Jesús clamó: «Consumado es». Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Un centurión romano, que fue testigo de todo, declaró: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». El cuerpo de Jesús fue depositado en un sepulcro prestado, perteneciente a José de Arimatea, un discípulo encubierto. Una gran losa fue rodada hasta la entrada, y se apostaron centinelas para asegurar que nadie sustrajera el cadáver. La resurrección, la victoria definitiva, han transcurrido 3 días. En la madrugada del domingo, unas mujeres se dirigieron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Paro aliger. Se encontraron la losa removida, los guardias desvanecidos y el sepulcro vacío. Un ángel se apareció. «No teman, sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como anunció». Las mujeres corrieron a contárselo a los discípulos. De camino, el propio Jesús se les apareció vivo. En las semanas siguientes, se apareció varias veces a los discípulos, explicando todo lo que había sucedido. ¿Entendéis ahora? Fue necesario que yo muriera para expiar los pecados de la humanidad. Pero la muerte no pudo retenerme. Resucité para demostrar que en el reino de Dios la muerte ha sido vencida. Ahora, id y predicad esta buena nueva a todo el mundo. Enviaré mi espíritu para dotaros de poder. Y entonces Jesús ascendió a los cielos, dejando a sus discípulos maravillados, pero también empoderados y rebosantes de esperanza. Conclusión. La verdadera buena noticia. Esta es la crónica consignada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno plasmó su perspectiva sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Las buenas noticias no son simplemente que Jesús existió o que realizó milagros. La verdadera buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para reparar la relación rota entre Dios y la humanidad. Jesús vivió la vida perfecta que jamás podríamos haber vivido. Murió la muerte que merecíamos por causa de nuestros pecados y resucitó, demostrando así su poder sobre el pecado, la muerte y todo aquello que nos separa de Dios. A través de Jesús, el plan de redención prometido desde el jardín del Edén se cumplió. La bendición prometida a Abraham finalmente llegó, y ahora todos los que creen en Jesús pueden tener sus pecados perdonados y vivir en comunión con Dios, no solo en esta vida, sino para siempre en el reino eterno venidero. Como dijo Jesús mismo: yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí en él. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio. Esta es la historia que cambió el mundo para siempre.